Galileo torturado por la Inquisición? Durante mucho tiempo se pensó que fue así hasta que nuevos documentos publicados primero en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX demuestran que no solo no fue torturado, sino que tampoco corrió tal peligro. La idea de que fuera torturado parte de la interpretación de lo escrito en el documento de su sentencia, que junto con su abjuración fueron los únicos publicados hasta el momento. En ellos se menciona que Galileo tuvo que pasar por una examinación rigurosa. Dicho precepto estipulaba que Galileo no podía enseñar ni defender el copernicanismo como una doctrina real luego de intentar usar la Biblia para defenderla en varias cartas. Roberto Bellarmino, quien fuera consultor del caso, fue encargado de avisarle a Galileo de la decisión. En 1616 la Congregación del Índice de Libros Prohibidos decretó, sin mencionar específicamente a Galileo, que la doctrina copernicana era falsa y contraria a las Escrituras, prohibiendo los libros que la discutieran. El decreto del índice no tenía fuerza fuera de la jurisdicción de los estados papales y los astrónomos siguieron discutiendo sobre heliocentrismo, aunque con cautela de no defenderla. Galileo incluso se le permitía discutir sobre heliocentrismo siempre y cuando no la defendiera. Por eso en 1624, a insistencia del propio Papa, quien era su admirador, Galileo comienza a escribir su trabajo que publicaría en 1633. Después de una examinación del libro, la Inquisición concluyó que defendía la idea copernicana del movimiento de la Tierra y el heliocentrismo. Se le ordenó viajar a Roma a dar testimonio. Según las correspondencias que mantuvo el embajador de Toscana en Roma, Francesco Niccolini, con el secretario de Estado de Florencia y con el propio Galileo, este último había llegado a Roma el 13 de febrero de 1633. Estas correspondencias no serían publicadas sino hasta 1774. El gobierno toscano había tratado el caso como asunto de Estado ya que Galileo era matemático de la corte y Niccolini había mantenido varias discusiones con el Papa sobre la situación para dar reportes a Florencia. Al llegar a Roma, Galileo fue hospedado en la embajada de Toscana durante 2 meses. El 12 de abril Galileo es citado al Palacio de la Inquisición para ser interrogado, y donde residiría los próximos 18 días, con libertad de salir y entrar las veces que quisiera. Las interrogaciones de abril Galileo se le permitió volver a la embajada toscana donde se mantuvo hasta el 10 de mayo, cuando fue citado por el inquisidor Maculani donde se le dio la oportunidad de presentar una defensa los próximos 8 días. Probablemente luego de haberle presentado las acusaciones formales. En lugar de esperar, Galileo decidió admitir parcialmente su culpabilidad pero aduciendo que no hubo intención de defender el copernicanismo, presentando además un documento escrito por Roberto Bellarmino. Dicho documento fue escrito en 1616 a pedido de Galileo, quien quería aclarar a sus rivales que la investigación que concluyó con el precepto de la comisión no era un juicio formal y que él no había sido condenado. Galileo, insistiendo en que el precepto no se le había dado en escrito, y que no recordaba la orden que se le dio de no enseñar ni defender la idea, intentó usar la carta de Bellarmino para demostrar que éste solamente notificó la postura de la Iglesia con respecto a la hipótesis. La carta fue rechazada como una defensa válida ya que no fue escrita en carácter oficial sino que a pedido de Galileo, y además agravaba su situación ya que en la carta aclaraba que la hipótesis era contraria a las Escrituras ni se podía defender o sostener. Su admisión de culpabilidad parcial podía aliviar la severidad de la sentencia, pero ahora los inquisidores examinarían si hubo o no intención de defender el copernicanismo. Se le acusaba de haber violado el precepto de la comisión especial, el decreto del índice y la advertencia de Bellarmino. Galileo volvió a la residencia del embajador y se mantuvo ahí hasta su citación el 20 de junio para ser sujeto a la examinación rigurosa del siguiente día. Hasta el siglo XIX se pensó que la examinación rigurosa se refería a la tortura, pero los documentos del procedimiento, extraídos de los archivos del Vaticano, muestran que en realidad se trató de una interrogación con amenaza de tortura. Probablemente nunca hubo intención de tortura en primer lugar, por la avanzada edad y estado de salud del acusado. Unos días antes, el 16 de junio, los inquisidores cardenales y el Papa se reunieron para examinar el sumarium del caso. El Papa decretó en la reunión que Galileo debía pasar una interrogación sobre la intencionalidad de su transgresión y que podía incluir amenaza de tortura. La Inquisición mantenía registros de las confesiones bajo tortura, incluyendo las quejas de dolor de los acusados, y dicha confesión debía ser ratificada 24 horas después. Ninguna de las dos cosas se registra en el caso de Galileo. El 21 de junio es sujeto a la interrogación. Y al siguiente día está presente en su sentencia y abjuración en la Basílica de Santa María sopra Minerva. Debido a su frágil estado de salud y su edad, Galileo no hubiera nunca podido asistir a su sentencia un día después en la interrogación. Tampoco hay evidencias que sufriera algún daño permanente.
Durante la interrogación el 21 de junio el inquisidor varias veces le pregunta sobre su postura copernicana, donde Galileo mantenía su inocencia de que nunca sostuvo o defendió la idea después de la condena de 1616. Después de que el inquisidor lo amenazara con la tortura si mentía, Galileo se mantuvo firme en su postura y declaró que estaba ahí para obedecer la voluntad de la autoridad romana. Esto parece haber sido una respuesta satisfactoria y el inquisidor terminó el interrogatorio. En su juicio finalmente Galileo sería encontrado culpable de ser vehementemente sospechoso de herejía de defender una doctrina formalmente herética. Este cargo era moderadamente menor al de formalmente herético, pero aún así severo. Fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, nunca pasó un minuto en prisión. En Roma, después de su condena, se le permitió residir por 2 semanas en un lujoso palacio que era propiedad de los Medici y por 5 meses en la residencia del arzobispo de Siena como huésped de honor hasta retirarse a su villa. Desde su llegada a Roma hasta su sentencia final, Galileo fue atendido con total diplomacia tanto por la embajada de Toscana como también por los propios inquisidores, lejos de ser amenazado con la hoguera. Su estatus de celebridad, la protección política de los Medici y la admiración que aún recibía del Papa fueron factores importantes para que Galileo tuviera un trato especial durante los procedimientos de su juicio en Roma.